Cuando tenía unos 14 o 15 años, el patinaje lo era todo para mí. Era mi vía de escape, mi pasión y mi forma de sentirme libre. Los fines de semana patinaba con mis amigos hasta que el sol se ocultaba en el horizonte. Fueron algunos de los mejores momentos de mi juventud, recorrer las calles de la ciudad con el viento en la cara, el ruido de las ruedas al chocar contra el asfalto y las risas de mis amigos resonando a mi alrededor. Recuerdo una noche de fin de semana. Empezó como cualquier otra, con mis amigos y yo patinando en el centro de la ciudad, mostrando nuestros últimos trucos y empujándonos unos a otros a mejorar. Pero a medida que avanzaba la noche, el grupo empezó a menguar y la gente se iba yendo a casa de uno en uno. Al final, yo también decidí que era hora de volver a casa. Se estaba haciendo tarde, probablemente sobre las 10 u 11 de la noche. Después de despedirme, cogí el autobús que me llevaría cerca de casa. Mis amigos no vivían cerca de la ruta que iba a tomar, así que acabé viajando sola, mirando por la ventanilla el borrón de luces de la ciudad mientras atravesábamos las calles a toda velocidad. La ciudad seguía bullendo, pero la noche hacía que todo pareciera inquietantemente silencioso y vacío, como la calma que precede a la tormenta. Cuando bajé en mi parada, me encontré en una calle principal que iba de este a oeste. La parada estaba a unos 2 minutos a pie de mi casa, situada en una calle más tranquila que iba de norte a sur. Cuando bajé del autobús, la ciudad pareció enmudecer a mis espaldas. Empecé a caminar hacia casa, con el único sonido de los pasos rítmicos sobre la acera. El aire de la noche era fresco y una ligera brisa agitaba las hojas de los árboles que bordeaban la calle. Al acercarme al cruce que conectaba la calle principal con la mía, algo me llamó la atención. Apareció una figura que salía de una calle que se curvaba más abajo, frente a la escuela primaria cercana a mi casa. Era un hombre en bicicleta que parecía surgir de las sombras, como si la noche misma lo hubiera conjurado. La calle de la que procedía conducía a un camino cercano a un arroyo, un lugar que conocía bien, pero ver aparecer a alguien de allí a esas horas me inquietó. Mis instintos se activaron de inmediato, diciéndome que algo no iba bien. No era raro ver gente por ahí de noche, pero había algo en la presencia de aquel hombre que me hizo sentir un nudo en el estómago. No era su sitio, ni a esa hora ni en esa calle. Aceleré el paso, tratando de deshacerme de la creciente sensación de temor, pero se aferraba a mí como una sombra. Mientras caminaba, noté que aceleraba el paso. Entonces le oí gritar, ¡eh! Su voz resonó en la tranquila calle y su sonido me produjo una sacudida de miedo. No se trataba de un simple transeúnte, algo iba mal y lo sabía. El corazón me latía con fuerza y la adrenalina me recorría las venas. Ya casi estaba en mi casa, pero no quería llevarle hasta allí. Mi casa era mi santuario, el lugar donde me sentía segura, y no quería acercar a esa amenaza potencial. Seguí caminando, tratando de mantener la compostura, pero mi mente iba a toda velocidad, intentando calcular mi próximo movimiento. Se estaba acercando y, en unos instantes, me alcanzó y detuvo su moto justo delante de la escuela, bloqueándome el paso. Sentí que se me cortaba la respiración al evaluarlo. Era mucho más grande y corpulento que yo. Yo era un chico pequeño y delgado para mi edad, y este tipo parecía tener unos 30 o 40 años. La diferencia de edad solo hacía que la situación fuera más intimidante. ¿Por qué un hombre adulto seguía a un adolescente por una calle oscura a esas horas? El hombre me preguntó a dónde iba, arrastrando ligeramente las palabras, lo que me hizo sospechar que podría estar borracho. Había algo raro en él, algo que me erizó el vello de la nuca. Le respondí con un comentario sarcástico, intentando disimular mi miedo con falsas bravatas. Le dije que no importaba a dónde fuera, con la esperanza de que mi actitud le disuadiera de seguir molestándome. Pero en lugar de retroceder, se inclinó más hacia mí y me preguntó si quería ir detrás de la escuela y pasar el rato con él.
sus palabras casi me paran el corazón. La idea de quedarme a solas con ese desconocido detrás de una escuela oscura y desierta me llenó de terror. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando averiguar qué hacer. Pensé en utilizar mi monopatín como arma, pero no estaba segura de que fuera suficiente para defenderme de alguien de su tamaño. ¿Y si fallaba? ¿Y si solo conseguía que se enfadara más? Desesperada, intenté llamar al 911, pero, para mi incredulidad, la línea estaba ocupada. El pánico me invadió y agarré con más fuerza el monopatín, con los nudillos blancos. Se me acababan las opciones y mi mente se sumía en la espiral de los peores escenarios posibles. ¿Podría dejarle atrás? ¿Me oiría alguien si gritaba? Pensé en aporrear puertas y gritar pidiendo ayuda, pero las casas a mi alrededor estaban oscuras y silenciosas. Me sentía completamente sola, atrapada en una pesadilla sin salida. Mientras escudriñaba frenéticamente la calle en busca de alguna señal de ayuda, divisé a una mujer mayor que caminaba por el otro lado de la acera, a unos 18 metros de distancia. Era como un faro de esperanza en la oscuridad. Sin pensarlo, me lancé hacia ella gritando ayuda. El hombre de la moto me siguió, pero no me importó. Tenía que alcanzar a aquella mujer y tenía que hacerlo deprisa. Cuando llegué hasta ella, le supliqué que me ayudara, con la voz temblorosa por el miedo. Pero, para mi consternación, se puso a la defensiva, claramente asustada por la repentina llegada de dos extraños en mitad de la noche. Me dijo que la dejara en paz, pero yo no podía irme así como así. Me di cuenta de que tenía acento y, por una corazonada, le pregunté si hablaba polaco, un idioma que había aprendido de mi familia. Cuando respondió, sí, sentí que me salvaba. Rápidamente le expliqué la situación en polaco. En cuanto entendió lo que estaba pasando, su actitud cambió. Se ablandó y, por primera vez aquella noche, sentí una pizca de esperanza. La mujer me instó a llamar al 911 y le conté que la línea estaba ocupada. Insistió en que lo intentara una vez más. Cuando cogí el teléfono, vi que el hombre de la moto retrocedía. Murmuró algo acerca de que no quería problemas antes de dar media vuelta y alejarse pedaleando hacia la escuela, desapareciendo en la oscuridad. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero la amenaza inmediata había desaparecido. Finalmente, llamé al 911 y denuncié el incidente. Me aseguraron que enviarían a la policía a registrar la zona. Pero más tarde, cuando me devolvieron la llamada, me dijeron que no habían encontrado a nadie que coincidiera con la descripción que les había dado. El hombre había desaparecido tan rápido como había aparecido. Aquella noche fue la experiencia más aterradora de mi vida. Si aquella mujer no hubiera estado allí, no sé qué habría pasado. Le estoy increíblemente agradecido y doy gracias de que no ocurriera nada peor. Fue un verdadero punto de inflexión en mi forma de ver la seguridad personal. Antes de aquella noche, nunca había pensado en lo vulnerable que podía llegar a ser. Pero el incidente me abrió los ojos a los peligros que existen, incluso en lugares familiares. Repartir pizzas suele ser un trabajo fácil y rutinario, y el señor Pelen era mi cliente más fiable. Todos los jueves por la noche, sin falta, pedía lo mismo, una pizza grande de pepperoni con extra de queso. Vivía en una casa vieja y destartalada a las afueras de la ciudad, rodeada de espesos árboles que le daban un aire inquietante y aislado. Nunca veía al señor Pelen. Era un recluso. En lugar de abrir la puerta, utilizaba un sistema de trineo de cuerda desde el porche hasta la entrada. Yo colocaba la pizza en el trineo y él la subía desde el interior de su casa. Era extraño, pero así era su rutina.
El jueves por la noche recibí una llamada del propio señor Pelen, lo cual no era habitual, normalmente hacía su pedido por internet. Esta vez pidió 2 pizzas y mencionó algo extraño. Dijo que seguía queriendo que utilizara el sistema de trineo, pero había algo en su voz que me inquietaba. Me pareció raro. No podía precisarlo, pero lo dejé de lado. Supuse que tenía un invitado y quería comida extra. Conduje hasta su casa, por la familiar carretera oscura que serpenteaba por el bosque. La casa apareció como siempre, con la luz del porche brillando tenuemente a lo lejos. Pero esta vez algo iba mal, el trineo de cuerda no estaba bajado. Siempre estaba colgado, esperando la pizza. Me quedé junto al coche, con las pizzas en la mano, mirando la casa. Había silencio, demasiado silencio. Caminé lentamente hacia el porche, esperando que el trineo cayera en cualquier momento, pero no lo hizo. La casa parecía mirarme fijamente, oscura e inmóvil. Fue entonces cuando noté movimiento, una sombra cerca de la ventana del sótano. Se me cortó la respiración. Una figura, enmascarada y encorvada, acechaba junto a la ventana. Se escabulleron en cuanto me vieron. Me invadió una fría oleada de miedo. Algo iba muy mal. Me apresuré a acercarme a la casa y me asomé con cautela a la ventana del sótano donde había visto a la figura. La ventana solo estaba abierta a una rendija, y dentro apenas podía distinguir las formas de más figuras enmascaradas que se movían en la oscuridad. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué estaban haciendo? Me temblaba la mano cuando cogí el teléfono y llamé a la policía. Les conté la situación tartamudeando, explicándoles que había gente dentro de la casa del señor Pelen, posiblemente intrusos, y que había visto una figura junto a la ventana del sótano. El operador me aseguró que los agentes estaban de camino, pero aquellos minutos de espera me parecieron una eternidad. Me alejé de la casa con las pizzas en las manos. No quería dejar al señor Pelen allí, pero sabía que no podía irrumpir e intentar ayudar. Me quedé helada, mirando por la ventana del sótano, cuando los vi, las figuras enmascaradas arrastrando algo pesado por el sótano. Era el señor Pelen. Lo tenían atado con cuerdas y luchaba débilmente. Se me revolvió el estómago de miedo al ver cómo lo golpeaban, con los puños golpeando su frágil cuerpo. Cada golpe me erizaba la piel y un escalofrío me recorría la espalda. Nunca me había sentido tan impotente. Lo único que podía hacer era esperar a la policía y confiar en que llegaran a tiempo. Minutos después, unas luces rojas y azules iluminaron la calle. La policía rodeó rápidamente la casa e irrumpió en su interior. Me quedé atrás, con el corazón acelerado, mientras oía gritos y pasos desde el interior. Los enmascarados intentaron escapar, pero la policía fue más rápida. Uno a uno, los sacaron de la casa, con los rostros ocultos tras extrañas máscaras carentes de emoción. Eran 3, todos vestidos de negro, pero aún se desconocían sus intenciones. Mientras los agentes sacaban al señor Pelen, sentí una oleada de alivio, aunque mezclada con horror.
Estaba vivo, pero apenas. Tenía la cara magullada y el cuerpo maltrecho por la paliza que le habían dado. Las cuerdas le habían dejado profundas marcas en las muñecas y los tobillos y apenas podía andar. Podía ver el dolor en sus ojos, aunque intentaba mantener la compostura. Los paramédicos lo metieron en una ambulancia y la policía se llevó a los enmascarados. Pero lo que quedó en el aire fue el misterio, la razón por la que habían atacado al señor Pelen. Nadie sabía por qué lo habían atacado. No había indicios de robo ni de petición de rescate. Era como si hubieran venido a hacerle daño, a destrozarlo, sin motivo alguno. Esa misma noche visité al señor Pelen en el hospital. Estaba conectado a máquinas, con el cuerpo cubierto de vendas. Su frágil figura parecía aún más pequeña en la cama del hospital. Me quedé a su lado, sin saber qué decir, pero él me miró con una débil sonrisa. Si no me hubieras llamado, no sé qué habría pasado. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en lo que había visto, las figuras enmascaradas, la brutal paliza, la forma en que lo habían arrastrado por su propia casa como si fuera un muñeco de trapo. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Qué había hecho el señor Pelen para merecer tanta violencia? La policía nunca averiguó el motivo. Los enmascarados se negaron a hablar, incluso después de su detención. Era como si hubieran venido a aterrorizar a un anciano por pura emoción, sin explicación ni motivo. Todavía hoy pienso en aquella noche. Todos los jueves paso en coche por delante de la casa del señor Pelen, y el recuerdo de aquellas máscaras me persigue, el miedo en los ojos del señor Pelen, el sonido de los puños golpeando la carne y la impotencia que sentí. Lo tengo todo grabado a fuego y no puedo evitar la sensación de que alguien, en algún lugar, sigue observando y esperando a su próxima víctima. Antes de pasar a la siguiente historia, si es la primera vez que estás aquí, suscríbete a nuestro canal y pulsa el icono de la campana para ver las próximas historias de miedo. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Era una tarde fría, pocos días antes de Navidad. Acababa de terminar mi última clase del semestre y me dirigía a casa. Tenía por delante las vacaciones de Navidad y me moría de ganas de relajarme. Mi familia se había ido a Escocia el fin de semana, así que tenía la casa para mí sola, un fin de semana tranquilo, o eso creía. Cuando llegué a la casa, el frío familiar del invierno me pellizcó la cara. La nieve crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia la puerta principal. La casa estaba a oscuras, sin señales de vida. Era un poco inquietante saber que iba a estar sola durante los 2 días siguientes, pero estaba acostumbrada. Me gustaba la paz, sobre todo después de los ajetreados días de universidad. Una vez dentro, encendí las luces y cerré la puerta tras de mí. El calor de la casa me invadió e inmediatamente me sentí más a gusto. Después de dejar el bolso junto a la puerta, subí a mi habitación. Me quité la chaqueta y sentí que el peso del día me abandonaba poco a poco. Lo primero que pensé fue en una larga ducha caliente.
Después de ducharme, bajé a la cocina en calcetines, sintiendo cómo la suave alfombra se convertía en frías baldosas bajo mis pies. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico. Preparé una comida rápida, recalenté algunas sobras de la nevera y me senté a comer. Cada bocado era un alivio para el estrés de las últimas semanas. Cuando terminé, volví al salón, donde me esperaba la PlayStation. La encendí, cogí el mando y conecté los auriculares. El familiar sonido de arranque llenó la habitación y me relajé en el sofá. El juego me atrajo y, durante la primera hora, me perdí por completo. Pero entonces algo me sacó del juego, un fuerte golpe resonó en el piso de arriba. Hice una pausa y se me congelaron los dedos en el mando. Lo primero que pensé fue que tal vez se había caído algo. Quizá no había equilibrado bien algo en el escritorio o se había caído una pila de libros. Me encogí de hombros, sin darle importancia, y volví al juego. Entonces volvió a ocurrir otro golpe, esta vez más fuerte. El sonido reverberó a través del techo, procedente directamente de mi dormitorio. No fue solo el sonido lo que me asustó, sino el momento. Yo era la única que estaba en casa y no debería haber ningún ruido procedente del piso de arriba. Los latidos de mi corazón se aceleraron y el silencio que siguió al ruido fue denso, casi sofocante. Me quedé allí de pie, con el mando en la mano, congelado durante una fracción de segundo. Pensé en subir a comprobarlo, pero el miedo se apoderó de mí. ¿Y si había alguien en la casa? ¿Y si no era solo algo que se había caído? Sentía las piernas como gelatina mientras me apresuraba a cruzar la habitación, cerrando y atrancando la puerta del salón. Me temblaron las manos al girar la llave y el corazón se me aceleró en el pecho. El ruido había sido tan repentino, tan fuera de lugar, que mi mente pensó inmediatamente en la peor posibilidad, que alguien hubiera entrado a robar. Me acerqué corriendo a la ventana y me asomé, con el aliento empañando el cristal. La noche estaba quieta. La nieve caía suavemente, cubriendo la calle de blanco, y no había ni una sola persona a la vista, ni luces de coches, ni movimiento. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Pero arriba, algo se había movido. Cogí el teléfono y me temblaban los dedos al llamar rápidamente a la policía. Me temblaba la voz al explicarles la situación, diciéndoles que creía que alguien había entrado en casa. Me aseguraron que enviarían a alguien enseguida. Los minutos pasaron como horas. Podía oír el sonido de mi respiración, fuerte en la quietud de la habitación. Cada pequeño crujido de la casa al asentarse me hacía dar un respingo. Mis ojos permanecían fijos en la puerta del salón, esperando, escuchando, aterrorizada ante la posibilidad de que, en cualquier momento, bajara quienquiera que estuviera arriba. Por fin, el ruido de un coche que se detenía en el exterior rompió el silencio. Las luces azules parpadeantes se reflejaron en las paredes y me invadió una sensación de alivio. Había llegado la policía. Les dejé entrar, aún temblando de miedo. Entraron dos agentes,
Uno se dirigió inmediatamente al piso de arriba y el otro se quedó conmigo haciéndome preguntas. Apenas podía hablar, mi mente seguía desbocada pensando en lo que podría haber allí arriba. Intenté explicar los ruidos, pero ni siquiera estaba seguro de si lo había imaginado todo en mi pánico. Al cabo de unos 20 minutos, el agente volvió a bajar. Su rostro era tranquilo, pero sus palabras me provocaron otra oleada de miedo. Ha habido un robo, dijo. La ventana de tu dormitorio está abierta y parece que alguien ha entrado por ahí. Sentí que se me caía el estómago. Había cerrado todas las puertas y ventanas antes de irme a la universidad aquella mañana. Alguien había entrado por la fuerza en mi casa, en mi espacio privado. El agente continuó, no parece que se hayan llevado nada. Quienquiera que fuera podría haberse marchado a toda prisa al oírte entrar. Tragué saliva y me di cuenta de la realidad de la situación. Los golpes en el piso de arriba no eran un ruido cualquiera, era alguien. Alguien había estado en mi casa, posiblemente observándome, esperando. Y yo había sido completamente inconsciente, jugando a mi juego como si no pasara nada. La policía registró el resto de la casa, pero no había rastro del intruso. Me dijeron que pasara la noche en otro sitio, por seguridad, pero me negué. Era mi casa y no quería abandonarla. Pero cuando los agentes se marcharon y cerré la puerta tras ellos, la sensación de seguridad que tenía desapareció. No podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien había estado en mi habitación, en el piso de arriba, mientras yo estaba aquí sentada. La idea me atormentaba. Incluso después de que la policía se marchara, la casa ya no era mi santuario. Me sentía violada e insegura. Cuando estaba en la universidad, vivía en una pequeña casa de 2 plantas justo al lado del campus. No era gran cosa, pero era barata y en ella vivíamos Jason, mi compañero de piso y yo. Los dos estábamos arruinados, sobreviviendo con trabajos a tiempo parcial y lo que podíamos sacar de los préstamos estudiantiles. Jason era un buen chico, tranquilo y reservado, pero tenía algunos amigos dudosos. No sabía mucho sobre su vida fuera de la escuela, pero empecé a tener un mal presentimiento sobre uno de sus amigos. Se llamaba Kyle. Había visto a Kyle un par de veces. No era alguien a quien quisieras acercarte, siempre nervioso, mirando por encima del hombro como si esperara problemas. Tenía una energía áspera, como si pudiera estallar en cualquier momento. Pero Jason parecía confiar en él, así que no dije mucho. Quizá debería haberlo hecho. Una noche, cerca de medianoche, oí fuertes pasos en el piso de arriba. Estaba en mi habitación, intentando estudiar, pero el sonido me hizo detenerme. La voz de Jason estaba apagada, pero podía oírla a través de las paredes. Hablaba bajo y rápido. No era raro que viniera gente a su casa, pero el tono de su voz me ponía nerviosa. Entonces llegó otra voz, la de Kyle. Hacía tiempo que no lo veía, pero en cuanto oí su voz, me sentí incómoda. Sus palabras eran apresuradas, desesperadas, aunque no podía entender exactamente lo que decía.
Las tablas del suelo crujieron al moverse en el piso de arriba. Entonces, sin previo aviso, la puerta del sótano se abrió de golpe. Nuestro sótano no era más que un agujero frío y húmedo. Nadie bajaba nunca, a menos que fuera necesario. El suelo de hormigón estaba agrietado y las viejas vigas de madera gemían cada vez que las atravesabas. Siempre olía a moho y podredumbre, el tipo de lugar que daba escalofríos con solo estar allí. La idea de que alguien estuviera allí abajo me erizaba la piel. Salí de mi habitación y me dirigí hacia la escalera, con cuidado de no hacer ruido. Desde lo alto de la escalera, volví a oír las voces de Jason y Kyle, esta vez más claras. Hablaban de algo serio, algo malo. Me acerqué sigilosamente, con el corazón palpitante, tratando de entender la conversación. «Solo unos días», dijo Jason, con voz temblorosa. «No puedo quedarme ahí fuera», replicó Kyle. «Están por todas partes, tío. La policía me está buscando. Necesito un lugar donde pasar desapercibido». Se me cortó la respiración. ¿La policía? ¿Qué había hecho Kyle? Mi mente se aceleró, pero no tuve que esperar mucho para averiguarlo. No quise dispararles, ¿de acuerdo? Kyle siseó, la ira se filtró en su voz. Se suponía que iba a hacer algo rápido, entrar y salir, pero se defendieron y me entró el pánico. Y no quería matarlos. Las palabras me golpearon como un mazo. Kyle había matado a 2 personas en un robo y ahora se escondía en nuestra casa. Me temblaban las manos mientras me agarraba a la barandilla, intentando mantener la calma. Esto iba mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Tenía que salir, llamar a la policía, hacer algo. Pero el miedo me inmovilizó. Abajo, la puerta del sótano crujió al abrirse de nuevo, seguida del sonido de pasos pesados que bajaban las escaleras. Kyle iba a bajar al oscuro y húmedo sótano para esconderse del mundo exterior. Me aparté de las escaleras y me apresuré a volver a mi habitación, cerrando la puerta lo más silenciosamente que pude. El corazón se me aceleraba, retumbando en mi pecho como un tambor. ¿En qué demonios nos había metido Jason? Un asesino se escondía bajo nuestros pies y Jason le estaba ayudando. Me senté en la cama, mirando al suelo, intentando pensar qué hacer a continuación. Si Kyle descubría que yo lo sabía, ¿qué haría? ¿Y Jason, cómo podía permitir que esto sucediera? Me sentía atrapada en mi propia casa. Jason estaba más callado que de costumbre, evitando el contacto visual y actuando como si no pasara nada. Pero yo sabía que no era así. Cada crujido en el suelo y cada susurro del viento en el exterior me hacían sobresaltar. Podía sentir la presencia de Kyle en el sótano, acechando justo debajo, como una sombra a la espera de emerger. Por la noche, apenas podía dormir. Pensar en Kyle ahí abajo, tan cerca, era sofocante. No dejaba de imaginármelo subiendo sigilosamente las escaleras, arrastrándose por la casa y colándose en mi habitación. El aire estaba cargado de tensión, como si las paredes se estuvieran cerrando. Entonces, una noche, lo oí, pasos lentos y deliberados en las escaleras del sótano. Casi se me para el corazón. Me tumbé en la cama,
con los ojos muy abiertos, escuchando. Los pasos se hicieron más fuertes, más pesados, hasta que llegaron al final de la escalera. Contuve la respiración, esperando a que la puerta se abriera, a que Cail saliera al pasillo. Pero nunca llegó. En lugar de eso, los pasos retrocedieron hacia la oscuridad. No podía soportarlo más, el miedo, la incertidumbre, me estaban comiendo viva. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, temprano, cuando Jason aún dormía, cogí el teléfono y salí. Llamé a la policía, apenas susurrando, y les conté todo lo que sabía. La policía no tardó en llegar. Acudieron a la casa con las armas desenfundadas, entrando con precisión. Jason se quedó helado mientras irrumpían en la casa. Yo miraba desde la acera, con el corazón latiéndome en el pecho, mientras se dirigían al sótano. Cail no se fue en silencio. Se oyeron gritos, el sonido de un forcejeo y, finalmente, lo sacaron esposado. Tenía la cara pálida y los ojos desorbitados por el miedo y la ira. Me lanzó una mirada mientras lo metían en la parte trasera del coche patrulla, una mirada que me heló hasta los huesos. Una mirada que me dijo que esto no había terminado. Jason se mudó una semana después. No hablamos mucho después de eso. La casa se sentía diferente, vacía, incluso después de que Cail se hubiera ido. No podía quitarme la sensación de su presencia, como si hubiera dejado algo en el sótano. Algo oscuro y frío que nunca se iría de verdad. Todavía hoy pienso en aquella semana, en el momento en que me di cuenta de lo cerca que había estado del peligro. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando la casa está en silencio, todavía oigo esos pasos en las escaleras del sótano. Era tarde cuando salí de casa de mi amigo. El cielo estaba oscuro, sin una estrella a la vista, y la autopista se extendía ante mí, vacía e interminable. Llevaba un rato conduciendo, el zumbido constante del motor y la tranquilidad de la noche me tranquilizaban. La carretera era recta, con espesos bosques a ambos lados, cuyos altos árboles se mecían ligeramente con la brisa. Los faros de mi coche atravesaban la oscuridad, pero más allá solo había negrura. No me importaba conducir, en cierto modo era tranquilo. El tipo de paz que solo se consigue estando solo en una carretera vacía. Pero al mirar el salpicadero, el corazón me dio un vuelco. El indicador de combustible estaba más bajo de lo que me había dado cuenta. Apenas me quedaba gasolina. Mi mente se agitó, intentando recordar la última gasolinera por la que había pasado. Había sido kilómetros atrás, demasiado lejos ya. El coche empezó a chisporrotear, el motor a funcionar con dificultad y, antes de que me diera cuenta, se detuvo en el arcén de la autopista. Estaba rodeado de oscuridad, con el denso bosque a ambos lados. Estaba varado en medio de la nada. Sentí un escalofrío que me subía por la espalda. El silencio que antes me había parecido tranquilizador ahora me parecía pesado, casi amenazador. Cerré rápidamente las puertas y saqué el teléfono, con la esperanza de poder pedir ayuda. Tenía señal suficiente para intentar llamar a una grúa. Mientras esperaba una respuesta, miré nerviosa a mi alrededor, las sombras de los árboles parecían moverse con la tenue luz. El tiempo pasaba lentamente y el silencio se hacía insoportable. Intenté distraerme escuchando el suave zumbido del viento,
pero eso solo hizo que la noche pareciera más espeluznante. Seguí mirando por los retrovisores, escudriñando la carretera en busca de cualquier señal de luces o ayuda, pero no había nada, solo una oscuridad infinita. De repente, un movimiento me llamó la atención. Giré la cabeza rápidamente, mirando por la ventanilla del copiloto. Dos figuras emergieron de entre los árboles del arcén de la autopista, caminando hacia mi coche. El corazón me latía con fuerza. Los dos hombres se acercaron y pude ver sus rostros bajo la tenue luz de la luna. Tenían un aspecto tosco y desaliñado, como si llevaran días vagando por el bosque. Se detuvieron cerca de mi coche, mirándome a través del cristal. Uno de ellos levantó la mano y golpeó la ventana. «Ayúdenos», dijo, con la voz apagada a través del cristal. Me quedé helada. No sabía qué hacer. Mis instintos me decían que mantuviera las puertas cerradas, que me quedara dentro del coche. Algo no encajaba, la forma en que me miraban, sus ojos desorbitados por la desesperación, me erizaban la piel. No me fiaba de ellos. El segundo hombre empezó a tirar de la manilla de la puerta, intentando entrar. Mi corazón se aceleró. Volví a coger rápidamente el teléfono y marqué el número de la policía con manos temblorosas. Expliqué mi situación en voz baja, temiendo que pudieran oírme. El operador me aseguró que los agentes estaban en camino, pero no pude evitar el miedo que se apoderó de mí. ¿Y si entraban antes de que llegara la ayuda? Los hombres seguían llamando a la puerta, presionando las ventanas con las manos y dejando manchas en el cristal. Traté de no mirarles a la cara, de ignorar cómo sus ojos parecían clavarse en los míos. No sabía cuánto tiempo tenía que esperar, pero me parecieron horas hasta que por fin vi las luces azules y rojas parpadeantes a lo lejos. Sentí alivio cuando el coche de policía se detuvo detrás del mío. Los agentes salieron y los dos hombres se alejaron de mi coche, retrocediendo ligeramente hacia las sombras del bosque. Los policías me hablaron brevemente, preguntándome si estaba bien, y yo asentí con la cabeza, con el corazón aún acelerado. «Vamos a comprobarlo», dijo uno de los agentes, su linterna atravesando la oscuridad mientras él y su compañero se dirigían hacia el bosque donde habían desaparecido los hombres. Me quedé en el coche, con las manos aún agarrando con fuerza el volante, aunque el motor estaba apagado. Los agentes pidieron a los dos hombres que salieran y, al cabo de unos instantes, lo hicieron. Pero esta vez, los hombres parecían diferentes. Ya no eran agresivos, parecían derrotados, agotados. Les explicaron algo a los agentes, y la tensión en el ambiente cambió. Me picó la curiosidad y bajé un poco la ventanilla para oír lo que pasaba. Las voces de los hombres eran temblorosas mientras hablaban con la policía. No intentaban robarme, estaban huyendo. Huyendo de algo mucho peor. Los agentes se volvieron hacia mí, con el rostro serio. Las familias de estos hombres fueron atacadas por un grupo de ladrones, explicó uno de los agentes. Se han escondido en el bosque, intentando escapar. Los ladrones siguen ahí fuera. Se me retorció el estómago al pensarlo. No estaba en peligro por los hombres de mi coche, sino por quienquiera que hubiera hecho esto a sus familias. Los agentes pidieron refuerzos rápidamente y, en cuestión de minutos, llegaron más coches de policía. Condujeron a los dos hombres a un lugar seguro, mientras un grupo de agentes, linternas en mano, se adentraba en el bosque en busca de los atracadores. Me quedé en el coche, sintiendo un sudor frío en la piel mientras esperaba.
La idea de aquellos peligrosos hombres acechando en algún lugar del oscuro bosque hizo que mi corazón latiera aún más fuerte. La policía no tardó en encontrarlos. Atraparon a los ladrones escondidos en lo más profundo del bosque, con rostros duros y crueles mientras los sacaban esposados. Los agentes me ayudaron a salir del coche, asegurándome que ya no había peligro. Mientras permanecía de pie a un lado de la carretera, observando las luces intermitentes y las siluetas oscuras de los árboles, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. La noche que antes me había parecido tan tranquila se había convertido en algo aterrador. No podía deshacerme de la imagen de esos dos hombres, desesperados y asustados, corriendo por sus vidas. La policía me dio las gracias por mantener la calma, pero yo no me sentía tranquilo en absoluto. Lo único que quería era llegar a casa, dejar atrás esta autopista oscura y vacía. Cuando volví al coche, con el problema del combustible resuelto por los agentes, eché un último vistazo al bosque, cuyas sombras seguían siendo profundas e interminables. Me alejé, con la esperanza de no volver a encontrarme abandonado en semejante oscuridad. La noche era fría y silenciosa, y los únicos sonidos eran el suave susurro de los árboles y el aullido lejano del viento. Estaba acampando en una zona remota de Alaska, en lo más profundo del bosque, lejos de la civilización. Estábamos solos mi amigo Mike y yo, en medio de la nada. Nuestras tiendas estaban instaladas al lado de una vieja carretera sin asfaltar. Llevábamos horas sin ver a nadie. La carretera era áspera y estaba cubierta de grava, adentrándose en la naturaleza durante kilómetros. Era el tipo de lugar al que solo ibas si querías estar solo. Se suponía que nadie debía estar aquí, y menos en mitad de la noche. Nos habíamos acostado pronto, pues el largo día de excursión nos había dejado exhaustos. El aire era fresco, pero dentro de mi saco de dormir estaba calentita y cómoda. Me dormí rápidamente, arrullado por el apacible silencio del bosque. No sé qué hora era cuando me desperté, pero lo primero que percibí fue el crujido de los neumáticos sobre la grava. Al principio era débil, pero se hizo más fuerte y cercano. Abrí los ojos y me quedé mirando al techo de la tienda, intentando comprender lo que ocurría. ¿Un coche? ¿Aquí, a esta hora? Me senté en el saco de dormir y el corazón empezó a latirme con fuerza. El ruido del coche se hizo más fuerte y entonces vi los faros a través de las finas paredes de mi tienda. El coche pasó, sus luces nos barrieron durante un instante antes de desaparecer por la carretera. Volví a tumbarme, diciéndome a mí misma que no era nada, solo un coche que pasaba. Pero en el fondo, sabía que no era normal. Nadie conduce por esa carretera a altas horas de la noche, no en un lugar como este. El coche no se detuvo y, por un momento, pensé que se había acabado. Pero entonces volvió el sonido. El coche volvía. Me incorporé de nuevo, con el pulso acelerado. Volví a ver las luces, esta vez más brillantes. El coche estaba más cerca y avanzaba lentamente. Contuve la respiración cuando el coche se detuvo a unos 12 metros de nuestras tiendas. Los faros apuntaban directamente hacia nosotros, inundando el campamento con una luz blanca y dura.
Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. El coche se quedó parado, al ralentí, con el motor rugiendo en silencio. La luz hacía que todo pareciera expuesto, como si quien estuviera dentro pudiera vernos, pero nosotros no pudiéramos verle. Mike seguía dormido, sin darse cuenta de lo que pasaba. Quería despertarle, pero no me moví. Mi mente se agitaba tratando de averiguar por qué alguien estaría aquí, por qué se detendría y nos alumbraría con sus faros en mitad de la noche. Pasaron los minutos. El coche no se movía, el motor zumbaba y los faros permanecían cegadores. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada nervio de mi cuerpo en vilo, esperando que ocurriera algo. No sabía si esconderme o levantarme y enfrentarme a quien quiera que estuviera ahí fuera. De repente, la puerta del conductor se abrió con un fuerte crujido. Vi la silueta de un hombre saliendo del coche. Se quedó allí un momento, una figura oscura contra la luz deslumbrante, antes de empezar a caminar hacia nuestras tiendas. Contuve la respiración y agarré con fuerza el saco de dormir. El hombre se movía despacio, deliberadamente, sus pasos crujían suavemente sobre la grava. Se estaba acercando, rodeando el campamento, casi como si nos estuviera inspeccionando. Lo peor fue que no dijo ni una palabra. Solo se oían sus pasos y el ruido sordo del motor del coche. Oía los latidos de mi corazón palpitando en mis oídos, mi cuerpo rígido por el miedo. Quería gritar, ahuyentarlo, pero no me salía la voz. El hombre caminaba alrededor de nuestras tiendas, su sombra parpadeaba en la luz. Pude ver sus pies moviéndose por el hueco de la parte inferior de la tienda, a escasos centímetros de donde yo estaba tumbado. Nos rodeó despacio, deliberadamente, como un depredador que acecha a su presa. Me quedé completamente quieta, esperando que se fuera, rezando para que no intentara abrir la tienda, o algo peor. Los minutos pasaban y cada uno parecía una eternidad. Entonces, sin previo aviso, el hombre se detuvo. Contuve la respiración y el corazón casi se me paró. Sus pasos se detuvieron justo delante de mi tienda. Le oía respirar, un sonido bajo y constante, demasiado cercano para ser cómodo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Pensé en correr, pero ¿a dónde iría? Estábamos en medio de la nada. No había nadie en kilómetros a la redonda. Mi mente se llenó de posibilidades, ninguna de ellas buena. Después de lo que parecieron horas, el hombre finalmente se alejó. Sus pasos se distanciaron mientras volvía a su coche. Volví a oír el crujido de la puerta y luego el motor rugió. Los faros giraron mientras el coche giraba y se alejaba lentamente, desapareciendo en la noche. Me quedé congelada en mi tienda, demasiado asustada para moverme, demasiado asustada incluso para respirar. Esperé, atenta a cualquier señal de que el hombre pudiera volver. Pero la noche volvía a estar en silencio. Al final, sueltó un suspiro largo y tembloroso. Me temblaban las manos y tenía el cuerpo tenso. Me quedé tumbada mucho rato, demasiado asustada para volver a dormirme. Mike se removió a mi lado, murmurando algo,
pero no se despertó. No pude dormir en toda la noche. Cada sonido, cada susurro del viento, me hacía saltar. Mi mente repetía la escena una y otra vez. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Cuando por fin salió el sol, sentí una oleada de alivio. La luz del día ahuyentó parte del miedo, pero el recuerdo de aquella noche se quedó conmigo. Recogimos el campamento rápidamente, sin decirnos nada. Nunca olvidaré aquella noche. El bosque me pareció mucho más oscuro y frío después de su llegada.